esta parte de la patología renal. Como siempre, insisto, debemos recordar lo normal. En mi grupo siempre insisto en eso, ¿no? Sobre el sentido de que ustedes acaban de llevar anatomía, histología, fisiología, bioquímica, que son los cursos básicos para entender la patología. Porque si no recordamos lo normal, va a ser difícil entender lo patológico, dando la impresión de que esto fuera muy complicado, muy difícil, ¿no? Y no es así. Como repito, siempre y cuando ustedes recuerden lo normal. Porque si no saben lo normal, ¿cómo pueden interpretar las lesiones anatomopatológicas? En primer lugar, recordando un órgano normal, en este caso uno de los riñones, por más está decir después de que esto lo conocen perfectamente, que un riñón normal, cuyas características macroscópicas saltan a la vista, ¿no? La corteza, la médula, la pelvis, los calzas renales, para grandes rasgos. Y eso es el aspecto morfológico macroscópico. Pero eso se complementa con el aspecto microscópico. En el riñón hay 4 estructuras en las que tenemos que hacer bastante énfasis, que son parte constituyente de este órgano. En primer lugar están los glomérulos, que son la parte quizás más importante, siendo todo importante, no superiores y inferiores, no. Pero los glomérulos son los elementos que se consideran los responsables de la filtración glomerular. La filtración renal de última instancia es el fundamento de este órgano. Están los glomérulos, los tubos, proximales, distales, el intersticio, que es un elemento que a veces da la impresión que no lo vemos, pero está ahí, porque de lo contrario todos estos demás elementos no estarían en ese ciclo, ¿no? Y por último, los vasos sanguíneos arteriales de mediano y pequeño tamaño. Eso sería todo lo normal que nosotros debemos recordar. Estando en un curso de patología en el cual vamos a interpretar las diversas alteraciones que afectan este órgano, hablaremos de las enfermedades renales. Con fines didácticos vamos a presentarles acá la explicación de cada una de estas partes que iremos recordar, ¿no? Es decir, primero veremos las enfermedades glomerulares, luego veremos las enfermedades musculares, las enfermedades intersticiales y las enfermedades de los vasos sanguíneos. Todo esto se complementa como todo órgano de nuestro cuerpo, y los riñones también, como organismos submarinos. Antes de entrar ya en el fondo anatomopatológico, recordamos la anatomía, ¿no? Anatomía macroscópica y microscópica. Pero eso se complementa con la fisiología. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Esto lo han estudiado no hace poco, en el que una de las funciones tiene que ver con esto, ¿no? La excreción de los productos de desecho del metabolismo. Bien sabemos que en nuestro organismo se llevan a cabo una serie de fenómenos metabólicos, ¿no? De diversos elementos, de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, etc. El producto de esos fenómenos son los que al final son excretados por los riñones. Además, tiene que ver con la regulación del agua y los electrolitos.
si existe ese fenómeno del equilibrio hidroelectrólico, eso tiene que ver también con el equilibrio ácido-básico. Y este órgano no solamente se encarga de lo que hemos referido, sino también hay ciertas hormonas que son producidas en los riñones y que tienen probablemente también otras funciones en otras partes del cuerpo humano. Cuando un riñón enferma, decíamos que se producen las enfermedades renales. Y acá vamos a utilizar términos que son muy comunes en las enfermedades renales, como son los síndromes clínicos. Ustedes saben, síndrome no es un diagnóstico, ¿no? Síndrome simplemente es un conjunto de signos y síntomas. Pero en patología renal van a haber dos síndromes que son de uso frecuente, a lo cual tenemos que estar familiarizados. Uno es el síndrome nefrótico, cuyas características las tenemos ahí, ¿no? La que hay proteinuria, lógicamente si hay pérdida de proteínas, va a disminuir la albúmina, y eso va a condicionar a que el paciente presente edema, ¿no? En este caso edema generalizado, trastornos de los lípidos, la hipercolesterolemia y la lipidemia. Otro término muy usado frecuentemente es el síndrome de Fink, parecido al anterior, también el síndrome de fuego. Acá le estamos agregando hematuria, también tiene proteinuria, indudablemente que hay una marcada distribución del filtrado glomerular, lo que conlleva una policuria. El edema que lo vimos también en el anterior síndrome, y le agregamos la hipertensión. Entonces, todas estas son las características clínicas de estos síndromes de uso muy común. Hay que tener presente que las enfermedades renales pueden producir hematuria o proteinuria asintomáticos. Estos datos de hematuria o proteinuria, de repente paciente no se van a dar cuenta, ¿no? No se enteran, por lo tanto no necesitan acudir al médico. Y acude al médico cuando ya se siente muy mal, ¿no? Ya no puede ser lo que hago en este caso, de repente se está echando, no se preocupa. Pero acá hay que insistir, así como insisto tanto, que cualquier diagnóstico de una enfermedad tumoral maligna, cuanto más temprano lo hagamos, podemos curar a los pacientes. Pero si ya lo hacemos en una etapa avanzada, ya no podemos hacer nada. Hagamos lo que hagamos, ya el problema nos ganó. Y eso no es lo adecuado, ¿no? En cuanto a estos dos datos, hematuria y proteinuria, son de gran valor, como vamos a ver, por ejemplo, en los tumores renales, que son asintomáticos. No producen nada, los únicos que tienen la paciente no se preocupa, porque no tienen nada, ni nada de su vida. Porque de repente eso es un fenómeno exclusivamente micrológico, y solamente con un examen simple de orina, por ejemplo, podemos saber si hay hematuria y proteinuria, ¿no? Uno de los elementos que va a ser consecuencia de todos estos problemas es la insuficiencia renal aguda, en la que hay alburia, en la que la lesión puede ser glomerular, o puede ser tubular, o puede ser intersticial. Tengan presente que acá, por razones didácticas, como les había dicho, vamos a explicar por partes: glomerular, tubular, intersticial. Pero las enfermedades no afectan a eso solo, eso no afectan a todo. Cuando se afecta a los glomerulos, el intersticio también está comprometido, ¿no? Y el otro estadio, ya más grave, crónico, por supuesto, pero si hay insuficiencia renal crónica, ya es el estadio final de las enfermedades. Es el gran problema que afrontan los pacientes con determinadas enfermedades que son invalidantes, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, como vamos a ver, hemos hablado muchas veces en otros capítulos de los problemas diabéticos. El paciente diabético va a ser un candidato a ser una insuficiencia renal crónica y al final va a necesitar hacer diálisis. Y si necesita diálisis, pues
probablemente va a necesitar hacer un trasplante, que es la solución ideal. Igualmente también vamos a repasar algo de los problemas infecciosos urinarios que son muy frecuentes, ¿no? Entre ellos tenemos estos términos que son la bacteriemia y la leptospiria. Eso también lo vamos a ver en el examen ciclourino. Finalmente, la presencia de los cálculos renales, las litiasis, también fueron litiasis. Felizmente que hoy día, a estas alturas de los avances de la medicina, esto ha cambiado su forma de manejo y tratamiento del bien del paciente, ¿no? Antes un paciente aquí le diagnosticábamos un cálculo renal y de repente le da tamaño no se puede ir a operar, no abrir, hoy día no se hace eso. Muy bien, entonces ahora vamos por partes. Vamos a comenzar por los bloqueos. Ustedes saben que los glomérulos es un conjunto de capilares glomerulares, vasos sanguíneos que forman un pelotón, se dice un penacho glomerular, y que están en una estructura redondeada, como vemos acá, que se llama la cartilagina, ¿no? Esto que les estoy mostrando es un glomérulo normal. Vamos a tratar después de recordar lo normal, que son las glomerulopatías. Glomerulopatía es un término que me dice que el compromiso de un paciente con un problema renal es exclusivamente de los glomérulos. No es un diagnóstico definitivo. A diferencia de cuando hablamos de una glomerulonefritis. Ahora dice que hay un problema inflamatorio de los glomérulos cuya etiología es variada y cuyas características también son variadas. Ahí viene a veces de repente, a veces se tiene la idea de que cuando hablamos de glomerulonefritis hay una lista que vamos a ver, que lo voy a mostrar, en la que escuchamos términos que nos llevan a la conclusión. El problema de las glomerulopatías es muy difícil, pero existiendo, si salimos de lo normal, no es así, es sencillo. Vamos a partir de que cuando tenemos un paciente con una enfermedad renal, pues como el síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, aparte de los exámenes complementarios, ya es el examen de laboratorio, el examen de imágenes, de acuerdo a lo que tiene el paciente, está indicado hacerle una biopsia renal. En última instancia, pues va a ser el diagnóstico definitivo. Y para efectuar la biopsia renal, parte de los ejercicios que debo recordar, por ejemplo, acá debo recordar dónde están las células mesangiales, dónde están las células endoteliales, dónde está el espacio urinario, ¿no? En primera instancia, la rutina en cualquier centro hospitalario, el paciente nefrótico, tomamos una biopsia renal. Esa biopsia la vamos a estudiar mediante técnicas de histología. La forma más frecuente y de rutina se llama la conversión de la toxina porcina. Y la primera, son las láminas que ven ustedes en el laboratorio, en el microscopio, ¿no? Esa técnica puede ser el primer gran paso para pensar en un diagnóstico. Patología renal en la dosis. Va a depender de muchos factores. Primero, para yo como patólogo, para poder interpretar una biopsia renal, no solamente necesito el tejido, porque a veces eso ocurre, no es nada raro. Yo con la experiencia de tantos años en la profesión y en mi especialidad, es frecuente que eso no solamente se lo digo a ustedes, sino se lo digo allá a los colegas médicos, como yo graduado en muchos años, y que quisiera que lo que les voy a decir no lo tomen ustedes como un buen ejemplo. ¿En qué sentido? Se tiene la idea de que ya, el fondo toma la biopsia, no tiene que ver cómo le envía la muestra,
Yo como patólogo recibo la diosa renal. Me pone nombre, paciente, fulano de tal. Diagnóstico, despistaje. Es el diagnóstico, no es el verdad. No sé la edad, cuáles son las características, de dónde viene, todos los datos clínicos. Para hacer un buen diagnóstico, tenemos que conocer todo. La anamnesis, la historia clínica y los exámenes complementarios que le han llevado a cabo el paciente. Con eso se puede interpretar esto con más facilidad. Les decía que lo primero que hago es hacer un corte con una coloración de matricina y osina. Ya está. Una coloración de matricina y osina es un promedio, ¿no? Pero de repente, con la coloración de matricina y osina, como en este caso, lo veo normal. Yo informo en un libro de las leyes normales. Pero de repente el nefrólogo que no me informó, no me dijo nada del paciente, cuando recibe el informe dice normal, no le digo que en la calle, en el patrón, ¿cómo va a ser normal si el paciente está con un síndrome nefrótico? No. Entonces, ¿a dónde apunto con eso? De que la microscopía óptica, que es el gran valor que ustedes ven en sus microscopios, no es suficiente. En patología renal, en muchas enfermedades, como el microscopio óptico, vemos que está normal. Igual, hay una impresión que es algo inexplicable. No puede ser un paciente con síndrome nefrótico y su profilo normal. No puede ser. ¿Por qué? Porque con el microscopio óptico tenemos implicaciones, ¿no? Y ahí, a ver, si alguien me puede responder qué es la patología especial, la patología general, utilizando el microscopio. Y estoy seguro que les han enseñado, por lo menos en histología, eso que me enseñaron a mí, cuántas veces más puedo aumentar mi capacidad de ver una estructura celular. Es decir, como el microscopio, cuántas veces más si cabe el término, lo puedo agrandar. A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? ¿Nadie lleva patología? ¿Nadie lleva patología general? Porque hayan visto todo este microscopio, ¿no? 100 veces, dice su compañero, acá. ¿Quién da más? 6 veces no. Sí, de acuerdo con su compañero. Ahora yo le pregunto, ¿por qué sí? Porque en medicina no es que se nos ocurra, sino hay un fundamento, ¿no? Porque sí. ¿De dónde sale ese 100? A ver, ¿usted qué dijo 100? En el microscopio. Salió de tu mente. Recuerdo. A ver, por ahí está, ya. Cuando se calibraba para aumentar el aumento, Recuerdo recuerdo vagamente ¿no? 100 ahí, Claro. pero no me acuerdo. Está más o menos orientado, como se dice también. Usted tiene su microscopio, ¿no? De luz corriente, que se llama microscopio de luz óptica. Tiene sus partes el microscopio, ¿no es cierto? Ese tubito que va a nuestro ojo, ¿cómo se llama? Cuando ponemos los ojos. ¿Cómo se llama? Tampoco. Si llega a nuestros ojos se llamará pues ocular, ¿no es cierto? El pelo ocular, ¿ya? Vamos a ver el pelo ocular como mis ojos, pero acá hay una cosita redonda que tiene otros lentes, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? El condensador, ¿no es cierto? ¿Y esos lentes cómo se llaman? ¿Por qué hay varios? Porque más o menos lo que decía su compañero. Cada uno de estos lentes, que algunos por ejemplo tienen 4 o 5 de acuerdo a la magnitud que la casa lo fabrica, tienen números. El ocular tiene otro número. Entonces yo multiplico es 10 por alguno de estos lentes que puede ser de 40, ¿cuánto me va a salir? 10 por 40. Ya tengo
Esa es la magnitud de lo que yo estoy viendo en mayor tamaño. Pero les decía de que el microscopio óptico tiene limitaciones. Y nosotros, como seres humanos, no nos contemplamos con lo que ya tenemos, ¿no? Yo estoy viendo esto, nosotros estamos viendo esto con microscopio óptico y esto es el mayor oído. No veo más. Ya les decía, dice que tiene síndrome nefrótico, acá algo debe estar pasando. Pues. Para eso, en patología renal, es de gran valor la técnica de microscopía electrónica, el estudio ultra estructural. Eso me va a aumentar en mayor magnitud, voy a poder ver con más detalle cosas que no veo acá. El cierro, como yo siempre digo en mis grupos, si bien las tardes interrumpe y Interfiere, ¿no? Interfiere la clase. les decía de que con el microscopio electrónico puedo ver más detalles que no veo acá. Y eso es de gran valor en patología renal. El microscopio electrónico se descubrió hace 50, 60 años. Probablemente en esa época cuando se descubrió, decían, ¿no? Como ahora, decían que con eso es lo máximo, pues ya con eso le hacemos el diagnóstico a cualquier cosa. No es así también, ¿no? Es como si hoy día, por ejemplo, el paciente o la gente, quizás en el ambiente médico no tanto, cuando hablamos de vamos a hacer la resonancia magnética, eso significa lo máximo, ¿no? Resonancia magnética, ¿qué será eso? Que el diagnóstico tampoco no es así, todo tiene su indicación. Esta técnica de microscopía electrónica, como digo que ya tiene tantos años, cuando comenzó probablemente se utilizaba en todos los casos. Poco a poco se ha visto que en determinadas áreas tenía más importancia y en patología renal esa importancia no ha perdido. El microscopio electrónico nos sirve no solamente a los médicos, sino también se emplea en otras áreas de las ciencias en general, ¿no? Y el problema de la microscopia electrónica, que es una técnica muy cara, si vamos a poner comparativamente, una cuestión más o menos no exacta, ¿no? El estudio de una biopsia renal puede ser que cueste 500 soles. Bueno, quizás la gente más humilde puede hacer un esfuerzo y paga 500 soles. Pero y si le decimos, mire, necesitamos hacer un estudio de microscopía electrónica, en su caso, un paciente, el mismo tejido le podemos hacer. ¿Cuánto me cuesta, doctor? No les digo con exactitud, pero más o menos, a veces la idea, que podría costar $3,000. Ya el paciente humilde no va a poder pagar, ¿no? Ese es el problema de la microscopía electrónica, pero su validez es valiosísima en patología renal. Ahora vamos a ver por qué. Pero antes de ver el por qué, quiero preguntarles también, porque eso es bueno, de que ustedes no todos van a ser nefrólogos o urólogos, ¿no? Seguramente de repente acá habrá psiquiatras, dermatólogos, qué sé yo, pero todos somos médicos y debemos estar culturizados en todo el campo médico. No hablemos en detalle, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar de psiquiatría, genéricamente saber algo, pues, ¿no? Pero no soy experto. Cuando son médicos, por ejemplo, tienen un paciente que tiene un problema síndrome nefrótico y el patólogo le va a decir, mira, ya no, con el microscopio óptico no podemos, hasta ahí no llegamos, pero no podemos, hay que hacer un estudio de microscopía electrónica. ¿Qué dicen ustedes? A ver, la pregunta, ¿quién me contesta? Acá en nuestro país, ¿haremos estudio de microscopía electrónica? ¿Qué dicen? Si nadie dice nada es porque probablemente sea negativo, ¿no? No. ¿Qué dicen? A ver, ¿sí o no? No.
como digo, insisto, seguramente la mayoría dice que no. Y la pregunta que les hago es, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? No hay plata. La pregunta que a veces, y eso siempre insisto también con ustedes, cuando hablamos así de esas cuestiones muy sofisticadas, cada tal, con cualquier electrónica, pero acá no se hace, no, acá no hacemos. ¿Y por qué no hacemos? Bueno, porque somos tercermundistas, somos incapaces, somos, en fin, todos los adjetivos malos. Pero no, yo les digo eso. A nosotros nos han pintado muchas cosas. Yo siempre digo, nos ha dado la cabeza de que nosotros somos tercermundistas, pobrecitos, incapaces, que no podemos. Sin embargo, ¿qué diferencia hay de un europeo, o de un norteamericano, o un japonés con nosotros? Diferencia física. Pues tienen 2 cabezas, 4 ojos, igualito que nosotros, igualito, tanto acá como el chino, igualito. El problema probablemente será que en esos otros países tendrán más plata. Nosotros acá solamente hay para como existe, nada más. El hecho de que solicitemos entonces acá, ¿cómo va? Necesitamos hacer estudio de microscopía electrónica. Algunos de ustedes les preguntan, a ver hijo, tú estás estudiando microscopía, tienes que saber. Dice que hay que hacer un estudio de microscopía electrónica. ¿A dónde lo hacemos? ¿A dónde lo mandarían? Vaya a Estados Unidos, vaya a Europa. No, miren, ya se da el antecedente que esta técnica no es reciente, sino hace muchos años. El problema económico es indudable en esto, y bueno, de eso pues lamentablemente nosotros pagamos las consecuencias, no digo nosotros cuando hablo en el ámbito científico médico. Antaño, no hace mucho, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, teníamos 2 microscopios electrónicos, 2, no 1, sino 2. Por supuesto, para manejar eso hay que tener entrenamiento, ¿no? En Caetano había uno. Todo el tiempo pasado, en plásticas había uno, no nada más, pero había. En San Marcos nosotros estudiamos muchos casos de necesitar electrónica. Hoy día, pero ya dejo de hablar del pasado, sino voy al presente y al futuro. Si en este momento tengo necesidad de hacer un estudio de microscopía electrónica, ¿a dónde voy? En el hospital de niño, no hace mucho, hace un año, 2 años que le compraron un microscopio electrónico. Acá hay un instituto que se llama el Instituto de la Papa. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí. Está en la Molina. Como su nombre lo dice, eso se dedica a la agricultura, pues, ¿no? A la papa, el estudio de la papa. Por eso que les decía antes, que la técnica de microscopía electrónica no solo es para la medicina, sino también la minería, la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas que también utilizan esta técnica. Muy bien, vamos a lo nuestro, lo que nos interesa. Acá tenemos este médico, que ya lo estamos viendo muy reiterativamente, en el que vamos a ver, recordemos un poco, ¿verdad? Aquí está la cápsula de goma, el espacio urinario o espacio de goma, así debe ser blanco. Todo esto que estamos viendo es normal, ¿eh? Los capilares glomerulares, ahí están los capilares. Acá se ven los núcleos alargaditos y los capilares, que son las células endoteliales, pero no lo vemos hasta ahí más en detalle, no lo veo, ¿no? Acá hay unas células un poquito más claras, que se llaman las células mesangiales, ¿no? Hay un material medio rosadito, que es el mesangio. La cápsula de goma tiene una pared bastante uniforme, delgada, como estamos viendo acá. Pero ya les dije, quiero ver más detalladamente esto. Ya hasta ahí no, ya no puedo ver más con el microscopio. Hacemos un estudio con el microscopio electrónico y quiero ver exclusivamente
solamente este vasito de acá, esta zona de acá. Esto es nada más eso, donde casi no estamos viendo nada, ¿no? Así. Vean lo que se ve con el microscopio de esa zona. Miren, cuántas cosas que no veíamos. Acá vamos a aclarar muchas cosas, eso es lo que les decía, que en el microscopio óptico normal, pero acá vamos a ver que hay muchas alteraciones. Esto todavía es normal, ¿eh? Esto de acá es parte normal, un globeno, aquí vamos por parte, es un capilar que está ocupado por 12 hematíes, glóbulos rojos. Acá hay otro capilar, acá hay un glóbulo rojo con negrito. Entonces tenemos dos capilares que están muy bien. En la imagen anterior de microscopía óptica veíamos que había una cápsula que se llama la cápsula de Bowman, ¿no? Que era una línea, pero miren, no es una línea solo. Tiene una célula, otra célula, que son células epiteliales. Acá hay una membrana basal de la cápsula de Bowman que se ve con muchos detalles. Este espacio blanco es el espacio de Bowman. Así debe ser normal porque justamente la sangre va a llegar acá, va a filtrar acá estos elementos de acá, después vamos a ver cómo se llaman cada una de esas partes. Sale la orina al espacio de Bowman y de ahí va a salir pues a la pelvis, cáncer, algo. Y por fuera de los capilares hay otras células con un núcleo irregular, es una célula epitelial también, parecida a esta. Acá hay otra célula epitelial. Hay dos tipos de células epiteliales. Esta se llama célula epitelial visceral, porque está en relación con los capilares. Y esta de la cápsula de Bowman se llama célula epitelial parietal. Cuando hay enfermedades globulares, estas células se pegan, bloquean el espacio urinario y ese riñón va a entrar. Un problema. Acá está esa sustancia medio indefinida que se veía en el microscopio óptico, medio negrita acá. Esto se llama el mesangio. Y ahí, a ese nivel, hay otras células que parecen las células epiteliales, pero estas son las células mesangiales. Entonces, acá otra cosa para que ahora veamos el detalle de un capilar. En este capilar vemos el lumen con los 12 hematíes y aparentemente la pared muy parejita, ¿no es cierto? Pero en este otro, acá los hematíes, este es el núcleo de la célula endotelial, que acá en este vaso se ha cortado justamente ese nivel. En cambio, en el otro no vemos el núcleo, no es que no tenga, sino que el nivel no ha cortado a nivel del trasero. Pero ¿cuál es la característica de esta célula? Entonces, todo vaso ya venoso, la superficie interna, está tapizado por células endoteliales, ¿no es cierto? Pues ahí tenemos la célula endotelial. Pero acá, en los capilares glomerulares, esas células endoteliales tienen unas características especiales. Acá vamos a ver el detalle. Acá vamos a ir de dentro para afuera. En la superficie interna ven ustedes como un rosario, ¿ven? Hay un rosario, y eso está en todo el capilar. Ese rosario es esta célula endotelial. ¿Por qué el rosario? Porque esa célula tiene huequitos, muchos huequitos. Se dice que es una célula fenestrada. Debajo de la célula endotelial hay una línea blanquita, de verita. ¿No? Si seguimos por acá, ahí está todo uniforme. Como está debajo de la célula endotelial, se llama espacio subendotelial. Debajo del espacio subendotelial hay una línea negrita, como si hubiera sido trazado por un lápiz, ¿no?
Eso se llama la lámina densa. Seguimos saliendo. Hay otro espacio blanquito, claro, delgadito también. Ese es el espacio subepitelial porque está debajo de esta célula epitelial. Pero esta célula epitelial no es una célula cualquiera, porque su función es también la filtración. Pero ¿cómo filtra? Acá tienen ustedes como unos deditos de unas digitaciones. Esto es parte del citoplasma de esta célula epitelial. Esas digitaciones forman como arcos, así como dedos. Esas digitaciones se llaman los porocitos o pericelos. Entonces ya nos estamos formando la idea de cómo es la compleja la filtración, ¿no? Porque las células tienen unos orificios, porque la otra célula tiene unos arcos por donde fluye líquido. Vean, repito, cuántas cosas no vemos con el microscopio. ¿No? Muy bien, entonces eso espero que me haya dejado entender. Si ustedes han entendido esta parte que les he explicado, probablemente lo vamos a resolver, va a ser más fácil. Porque cuando hablamos, por ejemplo, glomerulonefritis proliferativa endocapilar, es porque el problema está dentro de la luz del capilar. Glomerulonefritis mesangio-proliferativa, porque el problema viene del mesangio. Proliferativa porque hay una mayor cantidad de células epiteliales. Como ven, esas palabras, como digo, que a veces pueden confundir, ¿no? Pero, repito, ojalá me haya dejado entender y espero que lo demás sea más fácil de entender. Listo, ese es el estudio con el microscopio y el electrónico. Ojo que eso no se hace todos, ¿ah? Pero son casos en los que realmente con el microscopio epitelial no puede pasar. No son pocos, ¿no? Especialmente patología renal de niños. Una enfermedad que se llama con cambio mínimo, se recuerda el niño tiene todo, se vuelve nefrótico, biopsia renal normal. Alguien que se necesariamente, sin eso no podemos estar seguros de lo que tiene. Esta otra imagen es también otro ejemplo de otra técnica de microscopía electrónica. ¿Qué cosa tenemos acá? Es el mismo riñón. Pero acá estamos viendo la superficie. Miren este problema. ¿No se ve? Acá hay otro problema. Acá no vemos porque esto no se toca, sino estamos viendo la superficie. Ahora vamos a recordar un poco de la terminología de todo esto que vamos a escuchar en las glomerulonefritis. Podemos decir glomerulonefritis focal. ¿Cuándo? Cuando afecta solo a los glomérulos, como dice ahí, ¿no? Difuso generalizado. Afecta a todos o casi a todos los glomérulos. Segmentario. Cuando afecta solo una parte del glomérulo, un segmento, de ahí es el término de segmentario. Global, afecta a todo el glomérulo. Endocapilar, dentro del capilar, por eso que hay proliferación de células endoteliales y mesangiales, como dice él. Extra, por fuera de la pared, donde estábamos viendo las células epiteliales viscerales y las células epiteliales parietales, ¿no? De la cápsula de Bowman. Semilunas, ya antes les había mostrado valiéndonos un ejemplo que teníamos previamente, ¿no? Esa imagen, justamente como una luna, pues semiluna, ¿no? Así algunas lesiones se caracterizan por presentar ese tipo de morfología, ahí viene ese nombre de conformación de semilunas. Muy bien, ahora entonces vamos a recordar cuántos tipos de glomerulonefritis podemos estudiar. Primero tendremos las primarias, es decir, las lesiones glomerulares exclusivamente de los glomérulos. Secundaria será cuando una enfermedad que no es primaria de los riñones va a afectar secundariamente a
los riñones y en particular a los neuróticos. Y el último grupo son los problemas hereditarios, que como en todo grupo de enfermedades siempre no nos faltan, ¿no? Los problemas genéticos, que acá también están de por medio. Miren, la clasificación, se trae un corto ejemplo de un grupo de tipos de glomerulonefritis primarias. Como pueden ver ustedes los términos, miren, de lo que les he explicado, de ahí se deduce todo, ¿no? Glomerulopatía de cambio mínimo, ya les dije, se llama nefrótico idea. Eso se ve en los niños, que les decía que tienen un síndrome nefrótico y que la microscopía óptica no vemos nada, está normal. Pero la microscopía electrónica vemos que hay alteraciones. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de eso. Segmentaria focal, bueno, eso también ya lo hemos definido, son lunas, y alinnosis segmentaria focal, membranosa cuando lo que predomina es la membrana basal, se engruesa la membrana basal de los glomérulos. Aguda cuando básicamente está asociada pues, a un proceso infeccioso agudo y vamos a ver gran cantidad de compuestos frontales. Mesangial cuando el problema es básicamente de esa sustancia amorfa que veíamos al centro de los glomérulos, que se llama el mesange, ¿no? En algunos casos eso prolifera, que viene el término de glomerulonefritis mesangial. Membrana proliferativa, simplemente una asociación en que hay engrosamiento de la membrana basal y un aumento de la celularidad, puede ser endocapilar o extracapilar, ¿no? Simplemente aumento de la celularidad. Ejemplos de eso. Acá tenemos, quizás algo que me olvidé, es cuando hacemos el estudio rutinario de una biopsia renal o una pieza operatoria de un riñón, dije que lo primero que hacemos es una técnica de hematoxilina oxígeno, pero eso podemos ayudarnos con técnicas de histoquímica, especialmente de vasoplata, técnicas de PAS, de Masón para ver la expresión conjuntiva, etc. que sirven de complemento en el campo de la microscopía óptica. Este es un ejemplo de una coloración a base de plata en un niño que tenía síndrome nefrótico. Y como ven, fíjense que hemos hecho todas las coloraciones, todos son normales, nada, pero está con su síndrome nefrótico. Ya le dije, si ahí no me ayuda, tenemos que recurrir al microscopio electrónico. A ver, entonces lo que hemos aprendido, revisaremos. Acá hay un capilar, otro capilar. Aquí está el espacio de goma, la cápsula de goma está cortada. El espacio de goma no está libre, no hay problema. Vamos a analizar los capilares. Acá, vamos desde, así como hemos visto, desde dentro a afuera. Célula endotelial, ¿cómo está? Está el rosario, ¿no? Está el rosario. No hay problema. La membrana basal, aquí muy uniforme, todo muy parejito, parece que no hubiera problema. Encima de eso está la célula epitelial. Pero se acuerdan cuando les mostraba esos deditos que tienen los porocitos o periceros. Acá, ¿dónde están los porocitos? No hay, desaparecidos, se pegaron todos, no hay, entonces no hay por donde filtrar. Este es un ejemplo, como les digo, de una enfermedad con cambios mínimos. Recién con el microscopio electrónico vemos que los porocitos han desaparecido, está pegado todo. Los términos que ya hemos recordado, ¿no? Un glomérulo parte parcialmente hialinizado, segmentario, una glomerulonefritis segmentaria. Aquí una glomerulonefritis proliferativa. ¿Por qué? ¿Qué vemos en ese glomérulo? Una mayor hipercelularidad, ¿no? Normalmente tienen este glomérulo, ¿no? Una gran celularidad proliferativa. Eso ha dado lugar a que ya incluso acá no hay espacios de goma, ¿no? Solamente hay un pedacito acá también hay otro pedacito, acá ya se pegó todo.
lo cual nos está diciendo que ya hay un severo compromiso de salud. Otro ejemplo, en el cual también el problema es sedentario, pero no solamente de los glomérulos. Acá, por supuesto, que ya desapareció el espacio urinario. No mire la cápsula de cómo engrosada, ¿no? Y eso que lo estamos viendo con microscopio óptico. En este glomero, esta parte está preservada, puede ver uniformes, que se ven volúmenes, no hay tantas irregularidades, hay irregularidades en esta zona, pero acá hay igualmente una lesión segmentaria. Acá, este glomero, si bien es cierto que más o menos vemos los capilares, pero ¿qué tienen las paredes capilares? Están engrosados, están gruesos, miren todo, grueso, más rosadito se ve acá, todo está engrosado. ¿Qué cosa se ha engrosado? La membrana basal. Entonces a esta le llamaremos una glomerulonefritis membranosa. Miren ese gran engrosamiento acá. Pero no solo eso. Acá en la flechita les he puesto de que hay esta membrana basal gruesa que tiene como dos líneas, ¿no? Entonces, lleva dos líneas, una interna y otra externa. Eso lo compara con las líneas de un ferrocarril. Eso es característico de una glomerulonefritis membranosa. Acá, ¿qué nos llama la atención? Gran celularidad, ¿no? Gran celularidad. Pero esa celularidad, las pensas de qué es, ahí vamos a analizarlo. El espacio urinario está más o menos preservado, porque sí, el ancho glomerular está muy turgente por la gran celularidad. ¿Y a qué se debe eso? Miren acá, por ejemplo, tienen una forma como bastones, como polos. ¿Qué son esos? Leucocitos polinucleares. Y todo eso es lo que predomina acá, todos los capilares. A esto lo llamaremos una glomerulonefritis aguda o infecciosa, también puede ser, ¿no? Porque esto se asocia a un problema infeccioso. En este caso ya no es una lesión segmentaria, es una lesión difusa. Todo el glomero está comprometido. Por supuesto que el compromiso es porque hay un engrosamiento de la membrana basal. Hay zonas donde hay mayor celularidad, probablemente un incremento de las células mesangiales, aquí en el nivel, también. Tendencia a desaparecer ya el espacio de goma, que todavía está preservado, acá ya desapareció. Hasta ahí un breve recuerdo de las glomerulonefritis primarias. Ahora vamos a las glomerulonefritis secundarias. Acá en este gran grupo de glomerulonefritis hay muchas enfermedades que son, entre ellas la más común es la diabetes. El otro gran problema es el lupus eritematoso, una enfermedad tipo inmunológica, así como la esclerodermia, la púrpura de Sjögren, ¿no? La amiloidosis, que es una proteína anormal, anómala, la amiloide o la amiloidosis se puede asociar a enfermedades consultivas, enfermedades crónicas, neoplasias, tuberculosis. Ese paciente puede hacer como una complicación una amiloidosis renal, ¿no? Los problemas infecciosos bacterianos, sobre todo la hepatitis, también es la que nos va a producir una glomerulonefritis secundaria. Y vean, incluso hasta no diríamos fenómenos, sino estados fisiológicos normales como es el embarazo. Si es que no se controla, pueden hacer un cuadro de toxemia. Y al final terminan haciendo una glomerulonefritis, ¿no? De la importancia de controlar pues, a una gestante. Esta imagen, como ven, ese glomérulo ya no tiene nada de normal. Si quisiéramos darle un nombre a qué tipo de enfermedad, va a ser bien difícil. ¿Por qué? Porque hay lesión del penacho glomerular, lesión de la cápsula, lesión del mensaje, etcétera, etcétera. Esa característica en la que no hay nada definido, pero sí un gran compromiso, es propia del lupus eritematoso sistémico. Por eso, insisto, cuando yo hago un diagnóstico de lupus, yo debo de tener, aparte de la imagen del cardiópsico, del test ambulatorio, qué sé yo, de la clínica,
qué exámenes inmunológicos han hecho. Eso nos va a servir para hacer un diagnóstico definitivo. Este otro caso, que ya les dije que puede estar asociado a un paciente con una enfermedad crónica, puede ser una neoplasia, en la que en el bromelio, ¿no?, estamos viendo una zona blanquecina, ¿no?, más rosadita, más blanca, esta zona. Y justo en esa zona no hay células, no hay células. Eso con este estudio de microscopía óptica nos sugiere que sea una amiloidosis. Para yo estar seguro que es amiloide, le hago una coloración de amiloide, ejemplo rojo de Congo se llama. Pero puedo hacer el estudio intraestructural porque no estoy seguro, ¿no? Cuando hacemos el estudio de esa zona blanquecina vemos esto. Acá, no sé si pueden ver en detalle, acá por ejemplo hay como unos pelitos, ¿ven? Unas fibras, en todo, unas fibras, delgaditas. Y tiene característica ultraestructural, se dice fibrilar. Eso es propio de la amiloidosis. Y en este caso, el mesanto está ocupado por todo ese depósito de esa sustancia amiloidea. Acá ya no tengo ninguna duda de que eso es una amiloide. Muy bien, hasta ahí el repaso de estas lesiones glomerulares. Esta imagen es para que tengan ustedes presente una cosa que todavía no he dicho. Les decía que cuando tenemos un paciente, el examen, como se dice en el final, va a ser el estudio anatomatológico, ¿no? La biopsia, la pieza respiratoria. Vamos a hablar de la biopsia, que es lo común cuando tenemos un paciente con síndrome de Ford, se le toma una biopsia, quien hace eso es el nefrólogo. Pero al tomar la biopsia debe tener ciertas características. ¿Por qué? Ocurre que a veces nos envían una biopsia renal cuando hacemos el estudio, vemos uno, dos problemas. Eso no es representativo. Se dice, eso no está establecido totalmente, se dice que para que sea una buena biopsia renal debe tener por lo menos 20 glomérulos. 20, digamos presente, ¿cuántos glomérulos tenemos en nuestro riñón? ¿No? Por eso que cuando son 1, 2, 3, eso no es representativo, ¿no? Por lo menos deben haber 20 glomérulos, por lo menos. Eso es lo primero que vemos. Y acá estamos viendo entonces los glomérulos. Acá cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso. Aparentemente es una buena cosa. Después describiremos qué hay en cada uno de los glomérulos, que por supuesto no son normales, ¿no? Hay que ver los tubos. Miren acá es coreano, no tenemos un tubo normal tampoco, ¿no? El intersticio, ¿cómo está? El intersticio es sumamente importante. En esta coloración puede ser que haya fibrosis, puede ser, pero no he demostrado lo que es. Una coloración de Masson me va a servir para hacer el estudio de tejido fibroconjuntivo. Los tubos, ustedes ahí, que las características, ¿cómo está claro con eso? El intersticio y los vasos sanguíneos. Miren este vaso arterial, lo voy a tamaño, gran tamaño, pared muy gruesa, el único supuesto debe estar disminuyendo de calibre. Ya esto nos está diciendo también que este paciente tiene severo compromiso vascular renal, ¿no? Eso es lo que en su laboratorio van a ver la nefroangiosclerosis. Por último, vamos a ver las glomerulonefritis hereditarias. Felizmente que este problema de las glomerulonefritis hereditarias en nuestro medio no son tan frecuentes, no son tan, ¿no?, como en otros sitios. En otras latitudes sí son más frecuentes. El ejemplo típico de una glomerulonefritis hereditaria es el síndrome de Alport. Es una enfermedad que afecta a grupos familiares, ¿no?, como enfermedad renal. Y el síndrome de Alport, aparte del estudio químico, analítico de sangre, de orina, etc., que se ha puesto en su biopsia, ¿no?, con el microscopio óptico casi no nos sirve de gran ayuda. Se decía que, como en este caso acá miren, estamos viendo estas células claras, ¿no?, el citoplasma claro. Se decía que la presencia de esto podría ser que está asociada a algo, pero después se ha demostrado que no tiene mayor importancia.
Indudablemente que el estudio ultraestructural es el que nos va a hacer menos. Acá, a ver, recordando un poco, si bien no es tan nítido la imagen como las anteriores, acá hay un capilar, un hematite, ¿no? Veamos lo que hemos estudiado. Célula endotelial, esta es la célula endotelial que aparentemente está preservada, ¿no? Está rosada. La membrana basal, acá está delgada, acá está gruesa, acá también está gruesa, acá está más delgada, acá está gruesa, más acá está más delgada, miren, es decir, hay una irregularidad. Ya estamos viendo que acá el problema es a nivel de la membrana basal. ¿Cómo están las células epiteliales? Los podocitos, ahí están los podocitos, ahí están los podocitos, no hay problema. Con esta imagen ya se aclara mucho más lo que habíamos visto en la anterior, en que la membrana basal era el problema. Este es un capilar, acá hay otro capilar, y nos vale para comparar. Miren la membrana basal, está un poquito más gruesa, en forma. A diferencia, miren esto, una rayita, ¿no? Una rayita. Hay una disparidad en la morfología de los capilares glomerulares a nivel de la membrana basal. Esto ya nos hace un diagnóstico de síndrome de Alport. Claro, ustedes comprenderán, si hacen diagnóstico de síndrome de Alport, ¿qué hacemos? Hasta ahora no podemos tratar esos problemas, ¿no? Vamos a recordar algo de las anomalías congénitas renales. La agenesia se supone que es un estado anómalo, genético, que es incompatible con la vida. Es decir, el efecto que tiene la ausencia renal, hipoplasia puede ser que nazca y tiene unos millones pequeños, pero que a la larga va a llevar a la muerte del paciente. La otra forma, quizá la más común, es el riñón innervadura. Esta tiene una característica. El riñón innervadura, ya digo que es quizá la más común, usualmente se descubre en los niños, ¿no? Y son los 12 años, porque tienen problemas quizás a nivel lumbar, y que le hacen un examen ecológico, por ejemplo, y se descubre que tienen un riñón innervadura. Pero el paciente no tiene ningún problema. Y a la larga, no hay que preocuparse, no vamos a ver. Pero sí hay que preocuparse si se trata de lo último, enfermedad poliquística renal, en la cual, en algunos casos, ya que la cosa es incurable, ¿no? Ahí está el ejemplo de un riñón innervadura. ¿Por qué se llama innervadura? ¿No entienden ustedes? Acá hay un riñón. Acá hay un riñón, el otro, están unidos por el polo inferior, ¿no? Pero cada uno tiene, independientemente de sus pelvis, sus cáncer renales, su uretra. El otro, acá, pelvis, cáncer renal y uretra. Por eso, en este descubierto en un paciente, déjenlo ahí, nada de hacemos, salvo que haya una complicación, ¿no? Pero eso no es problema entonces. Ahora vamos a repasar algo de las enfermedades intersticiales. Las enfermedades intersticiales pueden tener una serie de clasificaciones, ¿no? De términos, ¿no? Pielonefritis especialmente. Pielonefritis, compromiso de las pelvis, los cánceres renales y el parénquima renal. Puede ser agudo, puede ser crónico. En su laboratorio van a ver un ejemplo de pielonefritis. Y la causa, acá la tienen, hay varios problemas que pueden estar asociados a este problema renal, ¿no? Hay enfermedades inmunológicas que hoy día también están bastante en boga, ¿no? Que pueden producir estos problemas. Problemas externos, ajenos a nuestro cuerpo, por ejemplo, la radiación también puede condicionar este tipo de enfermedades, ¿no? Ejemplo, un paciente que de repente una mujer le diagnosticamos un cáncer de ovario, en el tratamiento complementario a la cirugía le damos radioterapia. Pero ustedes saben, la radioterapia quema las células, y eso no va a quemar solo las células sanas, sino también
a las enfermas, ¿no? Entonces el paciente termina siendo una complicación, puede ser en este caso un problema de nefritis intersticial, ¿no? La diabetes, ya les he dicho que acá eso está metido en todo, ¿no? Hay problemas incluso de que los elementos asociados a lo que el médico usa, es decir, los medicamentos, los fármacos, que producen daño renal, eso también hay que tener presente. Pielonefritis aguda, ya dijimos, inflamación de la pelvis, los cambios renales, inflamación aguda, normalmente aguda. La otra forma, se supone, de repente es precedida por la forma 1, que es tratada adecuadamente y que va a ir a la cicatrización, a la fibrosis, ¿no? Y acá hay unas cuantas enfermedades que nosotros debemos tener presente, tales como la tuberculosis, ¿no? Los hongos. Los hongos hoy día es un gran problema en la medicina, porque están asociados sobre todo a los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Los pacientes van a ser muy frecuentes estos problemas micóticos, infecciosos micóticos, ¿no? Los problemas obstructivos vesicoureterales también van a condicionar a la pielonefritis, debido especialmente a la obstrucción de los vías urinarias. Ejemplo macroscópico de una pielonefritis. Ustedes tienen la mitad superior del riñón, como debe ser normal, superficie lisa, uniforme, brillante, se dice que debe ser de color rojo luminoso, pero miren la mitad inferior, ¿cómo está la superficie? Múltiples depresiones, grandes, pequeñas, ¿no? Retráctiles. Eso nos está diciendo que hay fibrosis en el intersticio. Hablamos de una pielonefritis crónica o nefritis intersticial crónica, también es totalmente. ¿Qué vamos a ver desde el punto de vista histológico? Simplemente será un componente inflamatorio crónico en el intersticio. Acá tienen ustedes el intersticio, ¿no? Este glomérulo está más o menos preservado, pero el componente inflamatorio crónico es básicamente en el intersticio. Aparte de que los tubos no son normales, miren, los tubos mediotróficos pequeñitos que tienen estas estructuras medio ovoideas, que son los cilindros hialinos, que es propio de un problema infeccioso crónico de los riñones. Y esos cilindros, por ejemplo, van a salir en un examen simple de orina, ¿no? Normalmente no debe haber. Ya nos puede orientar a un diagnóstico presuntivo. Esta imagen es para que tengan presente lo que les estaba diciendo anteriormente. Hay muchos medicamentos, muchas drogas que son nefrotóxicas. Por eso hay que manejar con sumo cuidado de todos los medicamentos. ¿Y cómo vamos a manejar con sumo cuidado? Cuando sepamos, ¿no? Porque vean que somos médicos y estamos autorizados a recetar lo que sea, ¿no? En nuestra ética nos indica que no debe ser eso, lo que sea, sino que tiene que ser en base a nuestros conocimientos, porque si le recetamos a un paciente una determinada droga y que no se le ocurrió pues, verificar que sus efectos nefrotóxicos son dañinos, termina en eso. ¿Qué es eso? Son túbulos renales, miren, túbulos renales. Acá por ejemplo, todavía tiene su núcleo verde pequeño, ¿no? Acá ya no hay superficial, ya se ha muerto, se ha necrosado. Acá ya no hay nada que es, totalmente necrosis tubular aguda. El paciente se muere inmediato, porque está totalmente grave con esa necrosis tubular aguda. Lesiones vasculares. Las lesiones vasculares, así como hemos visto en el capítulo de cardiovascular, el gran problema es sobre todo la hipertensión, ¿no? Igual que la hipertensión también. Simplemente para recordar un poco todas las causas de hipertensión. Miren cuántas cosas, ¿no? Problemas endocrinológicos, enfermedades cerebrales, enfermedades que pueden cursar con hipertensión. Pero ya le dije que lo más grave va a ser cuando el problema es renal vascular, como este que estamos viendo. Miren esas arterias, ya no tienen los aspectos de la arteria, no tienen de volumen, casi ni se ve, ¿no? La pared es hipertrófica. Acá igualito, creo que apenas en la tierra,
Pero esto va a estar asociado siempre pues, a una severa hipertensión. Y en este caso, se supone que el paciente hipertenso le van a dar su antihipertensivo. Pero ese antihipertensivo, ¿qué le va a hacer al tratamiento? Por eso, a esos estadios le llaman hipertensión maligna. No está controlando. El otro grupo de enfermedades quísticas en la que sí hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en las formas múltiples, no como en estas, los quistes simples. Como dice acá, son más frecuentes, usualmente la corteza, y que no tienen significación clínica. De repente los quistes los vamos a diagnosticar así fortuitamente, de repente, ¿no? Al hacer una ecografía a un paciente, por algún motivo, encuentra un quiste renal. Si son simples, pueden ser unilaterales, pocos, lo dejamos ahí. Pero a diferencia de que tenemos problemas genéticos, pueden ser en el adulto, pueden ser en el niño, y que eso sí van a ser un gran problema porque al final van a terminar en una severa insuficiencia renal y que usualmente es la causa del muerte, ¿no? de estos pacientes. El ejemplo que vamos a ver acá lo describe todo. Miren, ¿saben hombre? ¿Qué puede filtrar eso? Todos son quistes. La poliquistosis renal congénita, por supuesto, problema genético. Cuadros de obstrucción urinaria pueden ser múltiples. Cualquier cosa que obstruya el drenaje del líquido que se origina al final dando lugar a la orina, pues va a producir obstrucción. Puede ser tumores, puede ser una compresión por motivos, fibrosis, etc. Pero hay otro problema que son los cálculos, la investigación humana. Los cálculos pueden ser únicos, pueden ser bilaterales, pueden ser grandes, pequeños, pero la característica es que tienen, no todos son iguales, son de diferente composición química. Se supone que cuando tenemos un paciente a quien le diagnosticamos cálculos, lo ideal sería pues, examinar ese cálculo, hacer un examen químico, ¿no? Para ver cuál es la composición. Entonces ahí estamos viendo miren, cuáles son los más frecuentes, el oxalato de calcio, son los más frecuentes. Y quizás en algo, si yo conozco el componente químico de esos cálculos, podremos orientar un poco mejor su dieta, por ejemplo, el paciente, ¿no? Les decía antes que hoy día el tratamiento de los cálculos ha cambiado totalmente. Antes, ya les digo, ahora vamos a ver acá, por ejemplo, un ejemplo en el que, bueno, la morfología ya les digo puede ser unilaterales, en cualquier parte del tracto urinario, ¿no? Desde la orina, de la pelvis hasta la vejiga. Ahí está el ejemplo. ¿Cómo puede terminar una litiasis renal produciendo una severa insuficiencia renal? Miren, este es un riñón. Vamos a analizarlo. Aquí está la pelvis. Mira, pero la pelvis, miren, los cálculos renales totalmente dilatados, ¿no? Grandes, ampliamente dilatados. Y todo esto ha estado ocupado por parte de este campo. Hay un pedazo de campo, acá también hay otro pedazo. Y esto está acá en los cálices. Cuando se saca este cálculo, te va a tener la forma de un coral. Por eso se llama cálculo coraliforme. Pero al margen de su forma, de su tamaño, el gran problema es cómo terminó este riñón. Miren la corteza, la médula, totalmente atrófico. Igualmente ya no va a funcionar normal el riñón, ¿no? Un problema entonces fisiológico. El otro problema, como está obstruyendo acá la vía de drenaje, va a haber frecuentemente problemas infecciosos urinarios. Yo les decía que hoy día ha cambiado el tratamiento porque antaño, por ejemplo, si fuera un caso de estos, ¿qué se hacía? Entraba el urólogo, cirugía, abría eso, sacaba el cálculo y ya, ¿no? Hoy día ya no necesitamos eso, ¿no? Se hace la litotricia, en el cual se cabe el término, no se mueve el cálculo. Por supuesto que es un tratamiento menos invasivo, es lo ideal, ¿no? Acá simplemente en este esquema para recordar cuáles son los problemas que pueden producir la obstrucción urinaria y dilatar pues todo el tracto que está antes de la obstrucción, ¿no? Miren, es un coágulo de sangre, ¿no? Por algún motivo. Fibrosis, ya te dije, un
paciente que es irradiado por algún cáncer de repente intraabdominal, fibrosis reumática y así productiva. Estados fisiológicos como el embarazo, igualmente también pueden producir eso, ¿no? Por supuesto, los tumores definitivamente van a producir cualquier tipo, ¿no? En el caso del hombre, por ejemplo, el tumor prostático, que es muy frecuente, va a producir problemas de esa naturaleza. Los problemas tumorales vesicales igualitos van a producir también problemas digestivos, consecuentemente asociados a procesos infecciosos urinarios. Finalmente, vamos a repasar algo de los tumores renales. En los tumores renales, a grandes rasgos, hay dos grandes grupos. Uno de los tumores de niños y otro de los tumores de los adultos. En los niños, el tumor más frecuente se llama tumor de Willis. En el niño, entonces, vamos a tener este ejemplo. Ahí está un tumor de Willis. Miren el riñón, como acá, solamente una parte que está preservada, pero todo, casi todo, está reemplazado por un tumor, ¿no? Compacto, sólido, con área de hemorragia, área de necrosis. Y desde el punto de vista histológico, ese tumor de Willis, o llamado también nefroblastoma, es esto. No sabemos el nada de ¿por qué? Porque son células embrionarias indefinidas, tejido embrionario, que no nos forma nada. Si son riñón deberíamos ver los glomérulos, humos, pero ¿dónde están? No hay. Ahí estaría la impresión estigmática que, por ejemplo, hay una tendencia a la formación de un glomérulo, pero no. Todas las células son parecidas, muy inmaduras. Y por último, los adultos, el carcinoma renal, llamado también carcinoma células claras, que se origina pues en el epitelio tubular renal. El gran problema de esto es lo que dice ahí en la tercera línea. La gran mayoría son asintomáticos, no producen síntomas. Por eso yo digo que es un tumor muy traicionero. En muchos casos debuta no como el tumor renal, sino debuta como una metástasis. Es decir, el paciente acude a consulta porque tiene un tumor en otra parte del cuerpo. Y al hacer el estudio de ese tumor, demostramos que es un tumor primario a células claras que está en el riñón. Ahí está el ejemplo macroscópico en el cual tiene ciertas características. Usualmente se localiza en un poro, acá está un poro. El otro poro, la mitad del riñón está acá, y acá está conservado, en la corteza, la médula, la piel, los carcinoma, etc. Y acá está el gran tumor, aparentemente bien delimitado, pero de un color blanco amarillento. Eso ya es típico de un carcinoma a células claras. ¿Y por qué se llama células claras? Ahí está. El tumor es todo eso, con unas células de núcleos puntiformes, muy uniformes, que no tienen signos de atipicidad, no tienen pleomorfismo, no hay mitosis, es decir, no tienen los caracteres que describimos en otras neoplasias malignas, agresivas. Teniendo esas características, es muy agresivo, sobre todo si ya llegó a la sangre. ¿Por qué? Porque por su localización, ¿a dónde va a entrar? A la vena renal. Y si entra a la vena renal, el paciente con macros. Y la vejiga y el resto de la cáncer renal, de la pelvis, la beta, también pueden haber tumores benignos y malignos. Carcinomas son lesiones elevadas, pero que no tienen caracteres de malignidad. El otro sí es de gran importancia, el carcinoma de células transicionales. Eso también van a ver un ejemplo en el laboratorio, al cual se le llama carcinoma uroarterial, ¿no? Es de bastante frecuencia su presentación. Igual que en el carcinoma células claras, renal, acá también la sintomatología va a ser especialmente la hematuria. Ojo que cuando digo hematuria, en primera instancia esa hematuria puede ser microscópica. El paciente no lo ve, ¿no?
Le preguntamos, ¿estaba llenando sangre? No, nunca. Le hacemos un examen de orina simple y encontramos presencia de hematitis. Y eso ya es muy sospechoso. Muy bien, entonces con eso